Listo. Oye, bueno, pues muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación a conversar sobre esta situación en la que estamos, que es pues excepcional, a todos nos toca. Y la pregunta con la que quería comenzar era esa, ¿cómo perciben la situación? Como, ¿qué les dice esta situación? Hágale, Juan. Am, no sé, la verdad para mí ha sido muy confuso todo, pero también como que es un buen momento para mí para especular muchas cosas con las cuales em, personalmente he estado como en diálogo conmigo mismo y como con el mundo. Y pues y yo creo que Guillermo también de pronto tiene mucho que decir de eso, pero en mucho de lo que yo andaba como leyendo, escribiendo y trabajando, estaba muy presente como esta idea del aceleracionismo y es algo que yo creo que he discutido ya con Jaime en la última entrevista que tuvimos en Esfera y Eh, Guillermo lo habló sobre mi obra. Eh, y para mí lo que ha sido muy interesante, pues, además de lo que yo creo que ya más adelante vamos a hablar sobre el efecto que tiene esto como en nuestra industria o en nuestra escena o lo que sea, pero sí, personalmente ha sido un poco eh, bizarro y a la vez muy interesante ver como muchas cosas que yo venía como medio dando pistas de ciertas estrategias autoritarias tecnócratas en mi obra. Ahora uno lo ve completamente acelerado, ¿no? Como que todavía ya se habían como asomado ciertas características así como criptoautoritarias sí, los últimos años que pasaban como por beneficios de la tecnocracia y verlos ahorita como en una velocidad tan, como instalándose en la sociedad en una velocidad tan rápida, es como un poco miedoso, pero a la vez es como que de alguna manera como que satisface mi propio ego por creer que de alguna Ujú. forma yo le estaba apuntando a algo que sí de alguna manera no, pues no era que yo estuviera loco o lo que sea, pero que de verdad ahora hay como muchas como cosas que están pasando en términos de las acciones de los gobiernos y su asociación con los como poderes hegemónicos digitales y todas estas empresas de comunicación, eh, Ujú. que, que era algo que yo veía que de pronto iba a pasar, no sé, en los próximos 25 30 años, lo que sea, y ahora con esta aceleración que ha traído esto, pues uno lo ve completamente en juego y parece que de alguna manera muy macabra, parece que muchos de estos instituciones sí estaban listos para este momento. Y es increíble que de alguna manera aparezcan como un montón de soluciones para la vida en confinamiento y la vida en control, pero no aparecen tantas soluciones por el lado de la ciencia médica para entender de qué se trata lo que está pasando, a menos de que sí estén pasando y la comunicación esté ya tan fracturada y ya en manos de ciertos poderes que no les interese compartir ese tipo de información. Entonces es muy confuso ver como ciertas cosas que de alguna manera parecían que sí estuvieran acelerándose y llegando a cierta velocidad y que uno las percibía de una manera en que uno las podía entender. Ahora están como todas encima de uno y en ese sentido sí yo creo que es un momento muy confuso, pero pues también muy interesante, no sé, que pasen cosas, no sé, como lo que ha pasado, digamos, con este libro de Sopa de Wuhan, ¿no? Como este tipo de conocimiento que se forma rapidísimo y la gente lo va pasando Ujú. y también que una cosa de estas pase en un momento histórico en el cual llevamos como los últimos 10 años hablando de viralidad, ¿no? Como de go viral, como volverse viral. sí, Ujú. Pues ahí yo creo que lo que, como que la vía de entrada que da Juan, permite también como pensar varios elementos. Digamos que efectivamente sí hay como, tenemos como una cercanía respecto a la manera en que hemos venido interpretando procesos artísticos y procesos como de configuración del campo respecto a la forma en que los artistas en sus agremiaciones y las instituciones que los representan han venido respondiendo como a ciertos procesos que se pueden sí encapsular dentro de la filosofía del aceleracionismo. Y creo que ahí, digamos que una de los elementos sí que juega a favor como de esos
agoreros del desastre que veníamos a hacer él, yo y otros artistas que se han dedicado como a este tema, es que sí, efectivamente se confirman como ciertas tendencias que antes parecían solapadas o estaban reprimidas y que ahora salen más a relucir. Y creo que en ese sentido, una de las confirmaciones que digamos que ahí nos pondría como del lado conservador del espectro ideológico es el pesimismo por la crisis en las relaciones humanas. Entonces, digamos que uno viene a confirmar entonces que la gente en tiempos de pánico se vuelve más dañina en sus decisiones respecto al otro. Entonces, como que salta el gen egoísta y yo entonces empiezo a comprar ejemplo de lo que sucedió en el contexto bogotano, empiezo a comprar más papel higiénico porque considero que me siento más protegido o lo que sea, y cuando me encuentro con otra persona que quiere mi papel higiénico en el supermercado, es más fácil que lo agreda. Entonces creo que hay una de esas confirmaciones que se da, que pues en ese sentido vendría a confirmar una postura pesimista, es que los controles sociales y la manera en que se reprimían ciertos comportamientos de agresividad se están desencadenando, como que ahorita esos controles ya no están, no son efectivos, ahora hoy impera más como una cierta ley de la selva, y en los contactos físicos cuando uno medio puede salir al espacio público se notan de manera bastante fuerte. Digamos que esto lo he reiterado en varias conversaciones que he tenido con otras personas, y es el hecho de que ahora el indigente acá en el centro de Bogotá no pide limosna, sino que exige limosna. Y es más parecido al indigente neoyorquino del Bronx, que es como, hey, tú, te estoy hablando, perro, dame tu plata, necesito, estoy muerto de hambre, vete todo eso encima. Eso antes no sucedía. Entonces ahí creo que esa confirmación un poco da cabida a una forma pervertida de lucha de clases donde ya no es élites contra clase obrera, sino sujetos de clase obrera atacándose entre sí. Y en ese sentido, respecto también a lo que decía Juan, eh, estamos apelando por un existencialismo digital. Digamos que ponemos lo de Sopa de Wuhan, creo una confirmación de eso, como que ponemos nuestras ansiedades en línea, se comparten rápidamente y generamos tendencias que antes tardaban mucho más tiempo en consolidarse. Entonces creo que ese existencialismo digital puede producir, creo, dos situaciones como dos versiones. Una que sería la autoritaria, donde efectivamente estamos dispuestos, por ejemplo, a entregar absolutamente nuestra privacidad, el hecho de que demos clases en espacios donde revelemos la manera en que disponemos como de nuestra decoración, nuestra vida en familia, etcétera, y la integramos con lo laboral. Por ejemplo, me ha sucedido cuando doy clases o ensayo dar clases para estudiantes en la ASAP y entra en cuadro mi familia y debo cortar, y en ese sentido ya ellos conocen a mi familia, etcétera. Ahí empieza a aparecer como una nueva mirada respecto a la privacidad, donde yo, como trabajador, por ejemplo, en el caso que ponía, debo renunciar a ciertas formas de privacidad o confirmar mi renuncia a ciertas formas de privacidad que antes daba por supuestos. Entonces ahí viene uno. Y el otro viene a ser el del reclamo autoritario o la aceptación de la vigilancia autoritaria, donde, por ejemplo, eso que es que se da como un ejemplo contrastado, pero no lo veo tanto, donde se decía que en el caso de China se habían inventado aplicaciones que espiaban y traqueaban a la gente para saber cómo controlar la expansión del virus. Digamos que acá ya se convirtió en una noticia donde Google se alía con Amazon, creo, con otra de estas corporaciones para facilitar los datos para que se sepa cómo nos movemos, como si esto fuera nuevo, es decir, ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo, y ahí ya, en ese sentido, la polarización como el autoritarismo chino o el autoritarismo comunista, entre comillas, versus la posibilidad de libertad del liberalismo capitalista, pues no se da, y lo que hacemos es como confirmar como que sí, nuestra vida en entornos de altísimo control y altísima vigilancia ahora se ve como una necesidad para aceptarlo, para poder estar como el nuevo pacto social, que es del que se hablará, como para aceptar nuestra posibilidad de vivir y nuestra vigencia en términos de actualidad de información e incluso de desempeño profesional. Por ahí, para mi Sí. introducción. Y ya en relación pues con la escena del arte se ha dicho prácticamente de todo, ¿no? Pues sabemos los diagnósticos, que se cerró todo, que está difícil en el sentido de que pues los museos grandes pues sobreviven de alguna manera porque tienen ciertos apoyos, despiden a la gente, digamos, que tienen a nivel temporal, sobre todo en Estados Unidos, no sé aquí cómo será el tema. Obviamente también está el tema de las galerías
fuertes permanecen. Tampoco sé cómo será el tema acá, pero sí, es galerías pequeñas y todo, les va a quedar muy difícil mantener su local 5 o 6 meses o un año, no sabemos cuánto puede durar esto, cerrado. Entonces, en ese sentido, creo que, y atándolo con lo que decían ustedes de la cuestión también de la aceleración, de alguna forma, toda esta cuestión de relación a través de lo virtual se potencia y se acelera al máximo, y ya cuando volvamos a esa supuesta normalidad, de pronto ya han cambiado mucho las cosas. No más pensando en esto, ayer hice una breve encuesta por Instagram, y respondieron como 300 personas, que da como un buen índice de respuesta, que era como, bueno, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, que puede ser el próximo mes del arte? ¿Cómo puede funcionar? Entonces la gente daba como unas respuestas variadas. Yo les daba como unas opciones y la mayoría de la gente decía, no, eso se aplaza para el próximo año, porque no, de pronto ve que de aquí a octubre ir a ¿no? un espacio donde esté lleno de gente, yo no sé si la gente va a querer eso, sobre todo si no hay vacuna y si no, el tratamiento apenas está en prueba, ¿no? Entonces, como que todo eso está en veremos, como que nadie quiere hablar de eso, porque también como que muchas veces se piensa que hablar de esos temas ahorita mejor no, ahorita es mejor ocuparse de la situación excepcional, de los temas de, ¿no? de la salud, de hablar del yoga, de cómo hacemos más bien redes solidarias y dejemos esas preguntas del arte para después. No sé a ustedes si les ha pasado un poco lo mismo de pronto que en este momento discutir sobre arte, pues tiene como otra posibilidad, otros, ¿no? Digamos, como que no se puede discutir tan en la misma tono que se hacía antes, sino de otra forma, y que es mejor por ahora no dar malas noticias, sino, ¿no? apoyarnos y ayudarnos y ver alternativas que se puedan dar para este sistema. Es que como todo, yo creo que las cosas estaban como corriendo en ceros, de alguna manera, como en rojo, ¿no? Y es algo que también hablábamos Jaime y yo en la última entrevista, y que era de la imagen de la prosperidad versus la real prosperidad. Y, y lo ve uno en un museo, o sea, digamos, la semana pasada el MoMA sacó a toda su rama de educación, por ejemplo. O sea, ahí se ven las prioridades que tiene un mundo del arte del cual heredamos todas sus cosas buenas y todos sus vicios, ¿no? Que el área de comunicación de un museo sea la primera que pueda desprenderse. Sí. Eh, y, y, y pues ver que una institución de estas no puede aguantar como más de 1 o 2 meses sin generar entradas monetarias de la gente que va al museo, además de todos los becas, patrocinios, fundaciones, patrocinios corporativos, deja ver que la fragilidad que cubre la imagen neoliberal es bastante grave, y que que bajo la imagen de prosperidad pues hay unas grietas grandísimas. Y entonces por ese lado yo creo que ya había o ha habido sobre todo de parte de la gente joven, de la generación nueva, de millennials y zoomers y esto, ya creo que esas grietas eran mucho más visibles para ellos, no porque visualmente no sean tan sólidos, porque uno sigue viendo estas instituciones se presentan demasiado sólidas desde las escuelas, o sea, el hecho que todavía hayan jóvenes ingresando a las escuelas, hasta en este momento hay gente que se está metiendo a programas de posgrado que se supone van a comenzar en septiembre, pero lo más seguro es que no comience. Pero aún así yo creo que la vida interna de la gente joven, sobre todo, digamos, acá en Estados Unidos y seguramente en Colombia también, porque ha sido el caso, está completamente resquebrajada en términos reales al término de la imagen, que es muy diferente la forma en la que los chicos se presentan en Instagram a la forma en que están viviendo su vida en realidad. Entonces, como que para la gente joven es muy fácil entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la realidad de vivir con antidepresivos en deuda, y la otra es la realidad de tomarse un selfie el viernes por la noche con los amigos. Y yo creo que ellos saben entender muy fácil cuáles son los quiebres que hay ahí, cuando yo creo que muchos de nosotros de otras generaciones todavía tenemos como un poquito de ejercicio de disasociación
cuando tratamos de separar esas dos cosas porque crecimos como en la coyuntura en la que la imagen y la realidad estaban como muy, o se nos presentaba como una cosa completamente. O sea, creamos que hicimos una relación de reality TV, cuando la televisión los realities eran de verdad realities y no eran escritos como ahora. Entonces, yo creo que muchos de ellos, lo digo por mis estudiantes y por mucha gente cuya obra sigo o cuyos escritos sigo, estaban muy listos para algo así, de una manera también muy macabra, ¿no? Porque estaban en unas situaciones muy precarias y como todo esto del gig economy, como la economía del freelancer y todo, o sea, es una generación que sí ha crecido mucho con esto y por eso uno ve todos los memes como, el confinamiento, pues, esta ha sido mi vida los últimos 5 años, ¿sí? Entonces, ahí ya se empieza a ver como la flexibilidad, la inflexibilidad del sistema, como que en un mes de paro todo se está cayendo y cosas que hoy hay puede que no existan después. Pero por otro lado, yo creo que hay mucha gente que ya veía, ya había como un derrumbe simbólico de todas estas instituciones. Y muchos chicos, yo me acuerdo de unos memes que ponía Brad Tremel en Instagram hace menos de un año, decía, nunca vas a ser parte de una de las grandes galerías, nunca vas a tener una exposición en el MoMA, nunca, como hazte esa idea y vas a triunfar. Sí, como deshazte estos arquetipos completamente arcaicos de lo que significa la diseminación y el alcance del arte y, y de pronto vas a poder ser más libre. Ahí el problema, y de pronto ahorita lo comentamos más a fondo, es que mientras unos pensadores disconectos en diferentes esferas del Internet están pensando en cosas así, sabemos que hay intereses políticos y económicos que también van a esa misma velocidad o más rápido. Entonces ya inmediatamente, mientras Bill Gates está por un lado ofreciendo descubrir la vacuna y contra el COVID y trabajar de mano con los gobiernos para crear más implantación de chips, porque a ese tipo de discursos estamos llegando, de que la gente que esté infectada de COVID tenga un chip, la gente que no esté infectada se ponga un chip, o que todos tengamos un chip y se nos programe de acuerdo a nuestro avance de infección. Por un lado está Bill Gates haciendo eso con Microsoft y por otro lado Microsoft se alinea con Marina Abramovich para sacar una nueva forma de ver el arte post-COVID. O sea, ahí ese es el tipo de cosas que me ponen muy nervioso y me hacen sospechar mucho porque qué tan listos estaban estos tipos para esto. O sea, de verdad, parece que estuvieran como esperando para que estos momentos llegaran para activar un montón de mecanismos que ponen de nuevo como el sistema tecnócrata mucho más adelante de cualquier tipo de pensamiento artístico que se pueda tener. Ya de ahí como a pensar que yo pueda tener una obra de performance de Marina Abramovich en mi casa mientras estoy confinado pidiendo comida a domicilio, es un salto histórico para el que yo creo que muy pocos estamos listos, pero de pronto, no sé, de pronto las nuevas generaciones sí. Sí, tenerla a ella más que la obra, ¿no? Exacto, sí. A ella porque es otra dimensión, no sé, Guillermo. No, pues, o sea, yo creo que hay todo esto que elabora Juan, he venido tomando notas porque una de las cosas que quería complementar de lo que he dicho antes es que al existencialismo digital empezamos a asumir, y respecto a lo que dice Juan, de que estamos muy poco preparados respecto a esa distinción realidad, ficción, o más bien a ese nuevo realismo que nos enfrentamos o que la crisis nos enfrentó. La distracción aparece como un elemento supremamente importante, como que es, en mi caso personal, como que necesito concentrarme casi tanto como cuando leía en letra impresa, en PDF, es decir, ahora necesito mirar muchos códigos, ya no solamente el código de la verbalidad, sino que ahora tengo que tomar nota, después leer, después contextualizar, y casi que he convertido mi performance en este tipo de encuentros como una actuación guionizada. Y en ese sentido, creo que a las instituciones les pasa lo mismo. Entonces yo aquí tomaba varias notas respecto a lo que decía Juan. Por ejemplo, una es que la idea de globalización va a entrar no en crisis, sino que va a ser redefinida.
Entonces, el hecho de tener contexto de arte local y contexto de arte internacional va a ser necesario que, por ejemplo, se tenía en cuenta por parte de las entidades. Me llama mucho la atención, para citar un ejemplo local, que en el caso de la beca para artistas pobres que lanzó IDARTES justo después de haber lanzado el portafolio de estímulos, en esa beca se hacía un ligero énfasis respecto al hecho de vivir o habitar en la ciudad de Bogotá, es decir, como una concentración vía mandato institucional de quiénes van a ser los beneficiarios de esto. Y en ese sentido me llamaba la atención cómo en los comentarios que se hacían en alguna publicación de Facebook donde se presentaban estos portafolios, artistas de, no sé, Villeta, de Choachí, de los alrededores de Bogotá, preguntaban como, bueno, ¿y nosotros cómo podemos acceder? Y no había respuesta por parte de la institución que generaba la beca, pero sí quedaba la duda de, ve, ¿por qué ellos no le hablan a sus alcaldes locales para que esos espacios de inscripción y de recepción de estímulos? Entonces, en ese sentido, también me preguntaba por lo internacional, y Juan marca mucho el énfasis en, por ejemplo, la crisis que vienen a enfrentar estas entidades que se consideraban como macro, como hegemónicas, como dominantes, y la fragilidad que tienen, por ejemplo, para atender una planta irregular e inestable como la de sus operarios. Entonces, en ese sentido, yo anudaría lo que dice Juan sobre los despidos masivos del Met, Guggenheim, etcétera, con el reclamo que se hace del Metropolitan respecto al hecho de que su caída, su crisis económica para finalizar este año va a ser como de 100 millones de dólares. O sea, era enorme. Y en ese sentido, me llama la atención el hecho de que una institución como estas tenga pérdidas tan grandes, y me lleva a preguntar como, ¿de qué vivía esta institución? ¿Dónde va a perder esa plata? Y si realmente la va a perder, porque no lo creo. Es decir, no lo creo en el sentido de que estas instituciones son, en ese sentido, sí bastante inteligentes, pues porque traen como prácticas liberales del laissez-fairismo del siglo XIX, siglo XX. Entonces son capaces de reconvertir la crisis en una oportunidad, y cuando lo hacen, se empiezan a establecer como modos propagandísticos de recuperación de la hegemonía, como lo que diría Hillary Clinton en su última campaña, ventanas de oportunidad, cuando se dio la crisis de 2008. Entonces, cuando mi pregunta vendría a ser entonces, en el contexto internacional, que estas instituciones reclamen comenten una crisis respecto a la contratación de sus empleados, ¿cómo va a ser tomada en términos de flexibilización de los ya precarios y ya difíciles condiciones del trabajador cultural? Es decir, ahora, antes se le pagaba por días, ahora se le va a pagar por horas. Digamos que aquí en Colombia tenemos una experiencia con la ministra esta, que dijo que a las personas se les contrata por horas y todo bien. Entonces, ¿cómo se va a dar eso en el caso de la cultura? Y cómo el freelancismo de esta generación que ya Juan lo mencionaba, como una generación que ya está educada básicamente en la orden de prestación de servicios y en el entregar un servicio a cambio de un tiempo específico de trabajo, ¿cómo va a llevar incluso a debilitar aún más esas posibilidades de acción? Y insisto en esa distinción internacional-local, porque en el campo artístico colombiano le sucede lo mismo que le está pasando a Duque con Claudia López, como que el contexto internacional dicta una pauta, aquí se copia a los 5 minutos. Entonces, en ese punto, esa copia, ¿cómo va a llevarse? Y entonces, veo un ejemplo con la manera en que aquí se asumió la virtualidad respecto a, por ejemplo, instituciones que estaban recibiendo beneficios de entidades del Estado y que deberían generar productos. Incluso el mismo IDARTES, cuando virtualiza las visitas guiadas de Edwin Sánchez y María Buenaventura. Entonces, lo que veo es un fracaso en la manera de asumir la virtualidad, porque veo que las instituciones son administradas por boomers y por sujetos de la generación X. Y quienes van a consumir y quienes mejor se desenvuelven en la virtualidad son sobre todo los centennials y los zoomers. Y en ese sentido, la brecha se da de manera tan amplia como, por ejemplo, el que los sujetos que realizan las visitas guiadas, los que generan estos contenidos digitales, no entienden la distinción entre lo digital y lo virtual. Y si no se entiende esa distinción, es lo mismo que le pasa a uno cuando es docente y cuando uno dice, no, yo les boto un PDF, les boto unos videos y hago una charla, eso ya es virtual. Y llegan los sujetos que vienen como que con teoría de pedagogía y teorías de la información y dicen, no, ya no son más virtual. Más virtual sería el ejemplo, y ahí vuelvo al caso de la señora Marina Abramovic, más virtual sería el hecho de que mientras usted está cocinando, está en un entorno de aprendizaje donde dedica su atención a cocinar y al mismo tiempo aprende sobre aceleracionismo.
Y en ese sentido nosotros no hemos podido, vuelvo otra vez a lo que resalta Juan, no hemos podido resolver esa brecha, ya ni siquiera por no haber sido nativos digitales, sino porque están muy apegados a una distinción de realidad y realismo que nos tiene muy amarrados. Y entonces ahí yo pasaría al hecho de que estamos en un punto, lo que Juan llama salto histórico, yo lo llamaría como un proceso de latencia donde se está reconfigurando la idea de realismo y realidad. Y creo que para el caso de la producción visual, ese nuevo realismo no es solamente el realismo de estudio arte para salir precario, para nunca tener una propiedad y nunca llegar a una mega, mega, mega institución. Y por otro lado, estoy en un entorno donde me configuro como un actor de redes sociales donde la atención como divisa, el hecho de atender, el lograr captar la atención de otros como divisa, va a llevar a la generación de otros contenidos y otras interacciones. Y en ese sentido, entonces, creo que lo que ya se ha destruido, lo que definitivamente no tiene futuro, es el triunfalismo de los boomers. Es decir, que las instituciones abran el acervo de sus colecciones o las digitalicen aceleradamente para que todo el mundo pueda conocerlas, el hecho de que las universidades abran sus PDFs para que todo el mundo pueda leerlas, etcétera, eso es como una reacción desesperada de lograr captar la atención de la gente en momentos en que definitivamente el triunfalismo de hecho es un triunfalismo boomer liberal de estudio para poder tener movilidad social, entró en crisis y las personas, sobre todo los jóvenes, lo están elaborando. Ahí creo también que una expresión de esa crisis es la manera en que cambió el oportunismo de los artistas. Digamos que para el caso colombiano, nuestra oportunista más afortunada fue Doris Salcedo, que vio que hubo una crisis en la legitimación de los procesos de paz, botó unas sábanas en una plaza de Bolívar, desalojando manifestantes que estaban antes. Hoy en día ya el oportunismo se da más en casos como el de Marina Abramovic, que Juan lo cita muy bien, pues porque es que apareció ayer, donde ya la sujeto empieza a ofrecer experiencias aún a pesar de estar confinado. Y yo quería amarrar eso con el hecho de las experiencias que ofrecía Airbnb, donde dicen como, bueno, tú no puedes viajar, nosotros vivimos de tus viajes y de que tú vengas a ocupar espacios en las ciudades, ahora te ofrecemos experiencias. Por ejemplo, mira los perros de Chernobyl, 35 euros la hora, hasta 90 personas. Y dice, marica, estos sujetos están desesperados por sacar provecho de nuestro confinamiento y de nuestra atención, pero por otro lado, yo voy a ser tan estúpido como para pagar 90 euros para ir a ver perros muertos de hambre irradiados. Y la pregunta no es tanto eso, sino, hey, ¿cuánto me costaba antes ir a Chernobyl? No, es que no podía ir. Ahora puedo ir por 90 euros. ¿Por qué no lo hago? Y entonces ahí se va a generar una nueva lógica de intercambio de contenidos. Es decir, ya este tipo de formato de sujeto con audífonos hablándole a cámara va a ser tan desueto como una mala impresión, una mala fotocopia cuando hay PDFs en HD. Entonces ahí nosotros mismos vamos a estar evolucionando y creo que digamos que ya para redondear, yo antes de comenzar esta reunión yo hablaba con Jaime de normas de etiqueta que exigen este tipo de dispositivos comunicativos. Y entonces hablábamos de lo que significaba anular la pantalla, anular la visibilidad de uno en la reunión. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué implica en términos de gramática comunicativa al estar hablando así en pijama? Sí. ¿O qué pasa si me visto para esta conversación? ¿Y qué pasa con la manera en que uso el tiempo de las personas en esta conversación? Una de las conclusiones a las que llegábamos con Jaime es que definitivamente las clases se limitan la digresión, ya uno no puede hablar tanta mierda, ahora le toca concentrarse, porque la captura de la atención de la persona es muy delicada, es muy difícil. Entonces, si yo pierdo esa poca atención que me presta, pues chao, lo perdí y no vuelvo hasta que le digo actividad, por favor, en 10 minutos resuelve lo que hablé hace durante media hora, y la persona dice, oh mierda, no supe, ¿qué hago? Y ahí empiezan a responder como si fueran presenciales, como si estuvieran hablando en un entorno pre-digital. Listo. Listo. Es que ahí, perdón, vuelvo a entrar ahí con una cosa, es que ahí sí estamos hablando de dos cosas diferentes de pronto y indefinidas. Yo creo que una sí es muy bien definida y una es la generación de contenidos. Y que es una categoría que es muy de la generación millennial
que ha favorecido las políticas públicas en Colombia para confundir el arte con el diseño, con el emprendimiento, con la rumba, y que es generar contenidos, y el contenido implica un receptor, y implica un contenedor, ¿no? Que tiene que llenar un vacío que existe, y yo creo que, o no un vacío, pero llena un espacio que está designado para que existan esos contenidos. Entonces, uno lo ve en estas pantallas, y uno ve, digamos, ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, lo que está pasando con Patreon, que en Colombia yo creo que todavía no va a pasar, pero uno esperaría que este tipo de cosas llegaran, que también son como estas promesas de nuevo del capitalismo, ¿no? Como el capitalismo de acción directa, como cómo generar ganancias, cómo generar capital a partir de la distribución directa de contenidos sin ningún mediador. Entonces, en ese sentido está, digamos, de nuevo, vuelvo y cito a gente como Brad Trommel, pero no es el único. Digamos, uno ve a todos los generadores de memes más famosos, o la gente que está escribiendo, o los bloggers más importantes de ciertos nichos, tienen contenido que hacen pago a través de Patreon, y uno les da $5 automático de su tarjeta, y cada vez uno tiene acceso directo al contenido que ellos votan. Claro. Y eso es, bueno, súper chévere de algunas maneras, porque, digamos, una persona como Brad Trommel, él hace poco hizo un video de que hay una galerista, no sé si es de New York o de dónde, que le tiene como, se la tiene súper montada a él, porque él ha sido muy crítico como de las narrativas que hay alrededor de ella, de la generación de la fortuna de ella. Y ella ha amenazado a gente para que no trabaje con él. Entonces él decía, en el mundo anterior, esta persona con tanto poder podría haberme dañado mi carrera para siempre, o sea, pero él ahora tiene una audiencia de 2.000, 3.000 personas, que cada una está pagando $5 al mes, y él no necesita ni siquiera estar mostrando en una galería. ¿Trommel? ¿Perdón? Brad Trommel. Brad Trommel, sí. Entonces, pues sí, del putas, porque ahora entonces uno todo lo que ve de Brad Trommel en Instagram es patrocinado por sus propios fans y lo están pagando. Por otro lado, y lo he visto en las universidades hoy en día mucho, existe un website que ahorita se subió como 47% su suscripción en los últimos 15 días, que se llama onlyfans.com. Y OnlyFans es un servicio de pornografía casera, que uno decide en qué nivel uno entra y participa, pero prácticamente muchas, sobre todo chicas, pero también hay muchos hombres también, pero la mayoría son chicas, y lo que antes uno conocía en el sistema como universitario, como de gente joven, que eran como los sugar babies, estas chicas que tenían como 3 o 4 novios de edad mayor que le pagaban, ahorita ha sido outsourced por internet. Entonces son chicas que no son prostitutas, no son cam girls, pero es casi. Entonces generan un sistema OnlyFans les permite a los usuarios hacer sus videos eróticos, sexy, fashionistas, sus sesiones de fotos, y subirlas bajo una barrera de paywall que ellos deciden de cuánto será, $5, $10 mensuales. Pero ahora es mucho y está muy socialmente aceptado. De nuevo, vuelvo a mi punto de que las condiciones ya eran tan frágiles que habían este tipo de cosas como OnlyFans completamente aceptado y visto como una nueva normalidad. Mucha gente en la universidad decía, no, es que yo creo que estas chicas o estos chicos tienen definitivamente cuenta en OnlyFans. Y luego uno miraba en Instagram y debajo del nombre tienen su link a OnlyFans sin ninguna pena. Y es como trabajo erótico, como dice Guillermo, entre ir a cocinar y chequear el email, se toman 10 fotos, las ponen, y ese es su contenido de la semana. Claro. Pero la pregunta de Jaime no era acerca de generación de contenido, y creo que ahí es donde de pronto lo de Marina Abramovic sí tiene algo de cierto en el sentido, y lo que dice Guillermo de cómo es una experiencia de aprender o de generar conocimiento, o de difundir conocimiento, que ya precisamente es eso, es una experiencia, no es un contenido. O sea, yo creo que Brad Trommel sería el primero en decir que
que lo que él está haciendo en este momento como subsistencia y como sobrevivencia, que es muy chévere, que es generar contenido y que la gente le pague, pero yo no sé si lo que él hace, él lo define como arte. Él más que todo está haciendo como comentario en vivo del mundo del arte, que es Sí. genial porque pasa algo en el mundo del arte y al otro día hay un super meme de este tipo, saca un video, Ujú. pero ahora yo creo que sí estamos de verdad, o sea, hablando como esta idea de Fukuyama del fin de la historia y todo esto, en otro de estos nuevos fin de la historia del arte de alguna manera, ¿no? Como de verdad, ¿qué era el arte? ¿Era contenido? ¿Era experiencia? O sea, eso es llenar el booth en la feria, es Sí. llenar el Instagram o de verdad es generar un tipo de disonancia en la transmisión. Y ya ahí, pues, se vuelve una labor muy difícil cuando la transmisión está siendo coaptada por 3 o 4 compañías multinacionales con las cuales no podría, donde llegaran a cortar Zoom hoy o llegaran a cortar una de estas cosas sería una catástrofe para la comunicación y para la sobrevivencia estética de la sociedad como la conocemos, ¿no? Y sobre la generación de contenidos, ya atándolo como a esa digamos, situación o esa manera en que ha venido cambiando, pues no sé, sí se aceleró también mucho por ahí, porque digamos en el caso de esfera pública, pues ya el portal ya es un archivo desde comienzos de años, o sea, hizo el libro, todo el asunto, pero Instagram venía cogiendo una fuerza, pues, sobre todo como que Ujú. por ahí pasaban muchas cosas y al comienzo como que colocaba fotos de cosas de exposiciones o cuando había un salón, pero luego pasaron, empecé a colocar unos memes, luego otras cosas, luego, en fin, empezó, y es otro público, digamos que el grueso de Instagram son personas que están entre los 20 y los 35 años, ¿cierto? Son cerca de 8.000 o 9.000 personas que están allí haciendo encuestas, es muy activo, pero con esto cambia y eso les quería preguntar también en el sentido de que alguien decía que con todo lo que está pasando, pues solamente nos queda Instagram. En este momento, digamos, a nivel de lo que es ¿no? la comunicación de galerías, museos, usan mucho ese medio. Obviamente, también están en los portales, pero digamos en su inmediatez como que es más de los millennials ese tema. Y les quería preguntar eso, ¿cómo ven esa generación de contenidos ahora? Porque ya escribir un texto sobre exposiciones, pues eso es prácticamente, en este tiempo ya no va a pasar. Reflexiones largas, pues habrá un público Ujú. académico para el tipo de texto largo. Y de pronto ya las cosas son un poco como también señala Juan en el caso de Brad Trommel, que son personas que están, ¿no? Como son, ya no es el crítico, digamos, formal, sino es una especie, no de influencer tampoco, pero sí una persona, Ujú. o sea, una especie de performer digital, ¿cierto? Que está allí, hace cosas, habla, hace transmisión en directo. Ahora todo el tiempo uno está viendo desde el último mes que todo el mundo está haciendo transmisión en directo por Instagram, para todo, ¿no? Entonces, Ujú. Ujú. o también el caso de, ¿cómo se llama esta otra persona que usa el seudónimo de Jerry Bogosian, ¿no? Como una Ujú. especie ¿cómo se llama? Como Jerry Salz, Sí, pero sí, Pero millennial. la Regagosen, sí. Jerry Gagosian, pero Jerry Bogosian, que Ujú. antes de todo esto también parece que se presentó en algún lugar y era esa persona que no se conocía, pero que no es seudónimo, supimos que era como una mujer, y de pronto paró de hacer memes, como que se sintió culpable porque estábamos en medio de la crisis y dijo no más memes y empezó a hacer entrevistas a gente como galeristas importantes o sea, de Nueva York, se volvió como una especie de cosa de hablar de qué está pasando. Ahora volvió otra vez a hacer memes y está empezando otra vez eso. Entonces, no sé, quería preguntarles cómo ven esa producción, porque ya parece que, sí, obviamente, pues no hay, siempre van a haber textos, siempre van a haber reflexiones decantadas, ensayos, todo esto, pero los contenidos ahora pueden estar mutando como otro tipo de cosas, tanto en el sentido de las obras, pero también desde lo que son espacios, digamos, como que están trabajando sobre comentarios del mundo del arte, la escena del arte en general. ¿Cómo ven esa escena editorial, digamos? ¿Cómo perciben que pueden estar mutando? Es que yo creo que Mm, todo va como muy atado porque, no sé, ahorita estaba pensando también, digamos, San Francisco Art Institute, que de un momento a otro se acaba, Ujú. y estos mastodontes como institucionales caen así fuertísimo, pero a la vez como que dentro del ruido de las cosas tampoco hace tanto ruido, como de nuevo, son como las crisis esperadas, como el sistema no iba a dar tanto y creo que todo el mundo lo estaba estirando
al punto que sabían que iba a elongarse y no a responder de una manera muy sutil. O sea, obviamente yo creo que había mucha gente que sabía que había unas fracturas muy sistemáticas en torno al mundo del arte. Y yo la verdad lo que pareciera es que esto ha llevado de nuevo a acelerar el entendimiento de cómo estas instituciones y cómo estos sistemas caen y cómo son vulnerables. Y de nuevo ya había gente que estaba muy preparada para esto. De nuevo, o sea, lo que Jaime decía, empezando por Esfera Pública, desde Esfera Pública un montón de cuentas de Instagram y de Twitter y de podcast, que ya primero que todo había gran sospecha en cuanto a los medios escritos o de difusión institucionales. O sea, creo que no, yo no conozco un estudiante de arte en estos días que tenga suscripción a Artforum o lea Artforum, ¿no? Como eso que eso, y Artforum se ha vuelto como 75% avisos de galerías y de ferias. Grande, sí. Y por otro lado uno ve estudiantes que toda una clase sigue la misma cuenta de Instagram. Um, pero, pero sí pareciera que es una, que aunque eso parece ser unas cosas o unos comportamientos muy nuevos, o, o progresistas o modernos, por otro lado, si uno lo ve a la luz de la historia como a futuro, deben estar muy en su infancia, ¿no? Como que yo creo que estamos viviendo una época también muy de novedad, como lo era el internet al principio, cuando la gente era como, wow, no puedo creer que me estoy viendo con mi mejor amigo y él vive en Miami o algo así. Sí, cuando era Como un ahora es como, wow, pucha, estoy oyendo una crítica de una bienal en vivo el día del opening de la bienal, o estoy viendo una reseña, una serie de memes acerca de un performance que acaba de pasar, que es lo que pasa últimamente, que son como un montón de reacciones como muy instantáneas a lo que está pasando. Pero se me hace que todavía no le veo como a un efecto contrario o que de alguna manera reemplace el discurso intelectual del arte. O sea, yo quisiera creer que todavía se pudiera leer un texto largo y se pudiera escribir. Lo que pasa es que yo creo que, de nuevo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de generación de contenido, generación de conocimiento. Y, y generación de contenido hay mucho y consumo de contenido hay mucho. Es como decir, como no sé, ¿será que Netflix se va a volver la biblioteca del mundo? Sí. Como si ahora hay un documental que no está en Netflix, no existe, que es lo que mucha gente ya venía diciendo, digamos, de Spotify, de estas redes de música, ¿no? Que es como el problema de la biblioteca de Babel de Borges, ¿no? En donde hay todo, no hay nada. Como encontrar música nueva en Spotify, cuando Spotify por todo lado me está curando toda la experiencia. Y entonces, cómo encontrar nuevo conocimiento cuando el algoritmo de Instagram es el que está decidiendo qué tipo de contenido llega a mí. Y obviamente ahí están las redes de amigos y el que le recomienda una cosa a lo otro, digamos, de nuevo, lo de la sopa de Wuhan fue algo así, ¿no? Como la gente empezó a traducir textos, a documentarlos, a archivarlos, generar un PDF y mandarlo. Y eso me parece que sí hay como, yo creo que de ahí se van a abrir muchas cosas, pero, pero es difícil para mí pensar que con o sin corona hubiera como una promesa de iluminación por parte de estas nuevas plataformas de contenido. Yo creo que sí hay unas formas de comunicar. El otro día estaba leyendo ustedes no sé si han leído ese texto, llegó a mí porque estaba curando textos para una clase que es uno que es sobre transmisión, es ¿cómo se llama ese artista? Es un escritor, que es la diferencia entre transmisión y comunicación. Y él decía como que vivimos en una época, y eso que lo está escribiendo creo que en los 90s, pero decía, vivimos en una época de alta comunicación, pero de poca transmisión. O sea, que hay como ese fin de la historia de nuevo, como que uno le pregunta a alguien de las nuevas generaciones qué pasó en 1955 y no tienen ni idea.
cuáles son las condiciones políticas para la Segunda Guerra Mundial, no tienen ni idea. Pero, pero entonces que hay muchísima comunicación, pero hay poca transmisión. Y él decía la cultura, de alguna manera, pero de nuevo, estamos hablando de la cultura de la manera hegemónica, tradicional, occidental, de la cual se nos ha enseñado, entonces puede que esto sea algo bueno, pero él dice que la cultura se construye a través de transmisión, que la comunicación es una cosa instantánea, de la cual no queda memoria, no queda nada, pero genera comunidades y que a través de la comunicación sí es posible generar transmisión. O sea, para generar transmisión, él está hablando como de los primeros periódicos y los primeros fanzines, como que a través de la comunicación de muchas personas se logra generar una agencia que genere transmisión y que la transmisión simplemente genera como cargas históricas que llegan a generar cultura. Ya. Pero cuando ya no hay eso, a mí me parece muy interesante lo que puede llegar a pasar, cuando ya de verdad no haya prehistoria antes de lo que está pasando hoy, y que Sí. lo de hoy sea también como para los millennials es el 11 de septiembre del 2001, como el Sí. comienzo de la historia de ellos. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? Sí me parece un poco lamentable pensar que no hayan plataformas para la generación de conocimiento. Me pongo a pensar un poco en este colectivo de New York que se llama DIS, que fueron los que Sí. curaron la Bienal de Berlín, que yo creo que muy astutos ya la veían venir más o menos y crearon su propio Netflix. No sé si saben de eso. Ellos se Sí. volvieron un canal de streaming. Sí. Que ahí sí ya es como crear la piscina y crear el agua, ¿no? Sí. Ahí sí me parece muy interesante, porque ahí ellos no están dependiendo de Netflix, Sí. sino que ellos se vuelven su propio Netflix. Sí. Pero pues yo hablando con ellos es cabroncísimo mantener eso. Ahorita ellos están dependiendo de las suscripciones universitarias y las grandes instituciones que se suscriban a eso. Y la idea de ellos era pasar la superficie a volverse un poco mainstream, o sea, que una persona del común se suscriba hoy en día a un canal de videoarte que es No, como infotainment. sí. Lo peor es que si yo veo muchas series que ellos tienen ahí en Disney. Yo le digo esto, tengo una amiga que es panadera en Villa de Leyva y ella está muy pendiente de las políticas de la comida y de la protección de la tierra, y hay unos especiales ahí de Disney buenísimos sobre la industria de los alimentos. Pero de ahí a que ella ponga su tarjeta de crédito a suscribirse al canal de Disney, muy difícil. Pero igual se me hace muy chévere ellos que hayan generado como esa zona autónoma en la que ellos deciden qué contenido va y qué plataforma va. Y lo único que se necesita es una conexión a Internet. Porque tratar de entrar a Instagram y a Patreon es una apuesta muy difícil, porque en el momento que Patreon lo quiera censurar a uno, ellos lo censuran. Digamos, el día que Brad Rommel haga alguna cagadita, le corten el Patreon, ahí se van sus $5,000 al mes al carajo. Y depender de nuevo, depender de esas estructuras tan monolíticas y monopolizantes, también yo no creo que sea, no le veo como una salida muy útil tampoco. Creo que nos está distrayendo de una manera divertida y está generando otras formas de pensamiento, y yo creo que otras formas de ver. Eso me parece muy chévere, como ver, como el acto de vernos y vernos así, me parece chévere. Pero de ahí a que esto reemplace como un texto fuerte o un pensamiento crítico complejo, no No. sé. A menos de que las mentes avanzadas de las nuevas generaciones sean tan capaces, que yo a veces lo veo en algunos de mis estudiantes, de conectar los puntos de unas maneras, como de crear sus propias macronarrativas, Sí. que ya es cuando ahí se vuelve como el triunfo de la subjetividad, ¿no? Entonces uno no puede tener una conversación con nadie porque hemos podido alinear todos los puntos desconexos entre memes, pedazos de noticias, las cosas que me dijo mi amigo Sí. y lo que siento hoy versus la subjetividad del otro, y ahí sí hay unos desencuentros muy tenaces en fracciones mínimas de descontento. Entonces, no sé. Sí, eso se ve muy bien en el tema de Instagram, sobre todo en las historias, ¿no? Que alguien escribía, me acuerdo, Jairo Salazar escribió el año pasado algo así sobre el Instagram de República, decía, pero ¿cómo? Ahora, ¿cómo se va a poder saber qué se pasó en algún momento? Ya no hay una necesidad de archivo, porque imagínense a quién le interesa revisar el archivo de historias de un sitio. Entonces, todo eso se va a perder, ¿no? Es como un poco también en Facebook, que
se discute y todo, pero eso también se va, ¿no? Como que ya no hay necesidad de guardar nada y se pierde absolutamente todo porque lo que importa un poco, tomando lo que dice Juan allí, es más bien, no tanto, sí, es más que la transmisión, es la comunicación, ¿no? Hey, estoy acá, mire esto, hágale, clic al enlace y chao, ¿no? Y ya, seguimos, ¿no? Entonces, A mí me gustaría añadir una cosa respecto a como el panorama que plantea Juan y este comentario que hace Jaime, y es que yo iría un poquito más allá, y es como que ya no es que ahora tengamos a Instagram, sino que tenemos a las historias de Instagram. Es decir, nosotros poco exploramos el feed en las publicaciones, nos vamos por la historia, y la idea de la consulta de la historia tiene que ver sobre todo con la inmediatez. Y si nosotros dejamos abierto Instagram con la sección de historias, parece que estuviéramos viendo un canal en un constante circulación de información, y eso viene a reemplazar el flujo aparentemente infinito de los media, de los medios de comunicación. Y entonces, en ese sentido, ante esa proliferación de información que apunta a la superficialidad o a lo plano, aparecen, creo, nuevas brechas que nosotros aún no podemos ver porque no queremos verlas, en el sentido de que romperían nuestra comodidad. Pienso, por ejemplo, en que una posibilidad de explotar la idea de Marina Abramovic respecto a su alianza con Microsoft sería, por ejemplo, la revitalización de su proyecto de universidad. Como qué pasaría con el Instituto de Arte Marina Abramovic si en esta alianza con Microsoft y estas plataformas que estamos utilizando empieza a enseñar performance de lo virtual y empieza a capitalizar, en términos de construcción de hegemonía, empieza a capitalizar los procesos de formación en ese sentido. Entonces, yendo un poco más allá, dentro de 15 años, una persona, si no egresó, es un performer, si no egresó del Instituto de Arte Marina Abramovic, no va a tener posibilidad de inscripción profesional. Y en ese sentido, lo que vería es más como una traducción, la plataforma de formación universitaria igual inscripción gremial o laboral, respecto al hecho de que los jóvenes, más que nosotros, están generando nuevas definiciones de lo urgente, de la idea de urgencia. Lo hablo para el caso de la Universidad Distrital. Se ofrece la virtualidad se ofrece impone la virtualidad como experiencia pedagógica. Respuestas de grupos de estudiantes es, momento, voy a replantear mi modus vivendi en este campus, y si me van a ofrecer solamente presentaciones virtuales de aquí hasta que termine la pandemia, todos tienen como esa idea de que esto va a terminar en diciembre de 2020, como que en 2021, cuando nos demos el año nuevo, vamos a estar en la calle otra vez. Entonces, de aquí a que termine la pandemia, de aquí a 2020, voy a escribir todas las materias teóricas y voy a posponer las prácticas. Y en ese sentido, no me interesa que de 2020 en adelante yo no vea otras materias, porque mi idea aquí es resolver en lo puntual, en términos pragmáticos, cómo voy a desenvolverme con esa oferta que me da la universidad. Por otro lado, los profesores, respecto a esa nueva noción de urgencia, entonces generan o el radicalismo conservador de no, es que la presencialidad es la única manera de generar transmisión de conocimiento porque eso da contacto entre humanos. Es decir, y aquí abro paréntesis, como si le prestaran atención en una clase cuando está hablando durante 2 horas y todo el mundo está mirando su marica celular. Exacto. O por otro lado, aparecen los tecno-optimistas que dicen, huevón, es la mejor oportunidad para generar mayor rendimiento. Y ahí en ese punto medio están las historias de Instagram. Y es como, ¿cómo entonces va a operar una exposición de arte que antes dependía de la presencialidad para generar, por ejemplo, indicadores para demostrar que sí existió? O artistas que operaban en la inscripción dentro del sector de las galerías para demostrar que sí tenían desempeño profesional. ¿Cómo van a operar respecto a esta nueva idea de lo urgente y de lo instantáneo? De ahí creo que una respuesta que sí se puede dar es lo que comenta Juan respecto a la generación de contenidos exclusivos para suscriptores. Y por otro lado, veo también una radicalización neoconservadora, donde aquí sí, Juan dice que nadie lee ahora, Artforum, porque teóricamente no es pertinente. En el caso colombiano, ahora nadie lee Revista Semana o Arcadia, porque aparte de no ser pertinentes, aprovecharon la pandemia para extremar su radicalización hacia la derecha. Y en ese sentido, la respuesta boomer, la respuesta sorprendida, la respuesta asustada de quienes hablaron, por ejemplo, en el caso de Arcadia, tiene que ver con el hecho de que
comillas, desaparecía un medio de comunicación y un repositorio. La hipótesis de Daniel Coronel y Pedro Ariel Zuluaga respecto al hecho de que la información producida no era del grupo de Revista Semana, pues del grupo Prisa y de toda esta mega corporación que cooptó ese espacio, sino que era de la audiencia. Y ahí en ese sentido uno dice, ok, vale, es chévere pensar en eso, pero no es realista. Y no es realista porque hoy en día no es posible a llegar a esa información si uno no es suscriptor. Claro. Entonces me pregunto, si quiero consultar el material de toda la historia de la revista Arcadia, ¿a dónde voy a acudir en la cuarentena si la cuarentena se mantiene? Es decir, si quiero hacer una tesis de posgrado sobre los contenidos, cómo se cubrió el arte contemporáneo en Colombia, la revista Arcadia desde que apareció hasta ahorita que llegaron y la volvieron una porquería. Entonces, de ahí a este momento, ¿cómo voy a consultar y cómo voy a llegar a esa información producida? Entonces, de la pregunta que hace Juan respecto a la duplicación de los controles para llegar a la información cuando se pasa a depender, por ejemplo, de plataformas como Zoom, Google Meet, etcétera, todas estas herramientas de suites de corporaciones de comunicación. ¿Cómo es la idea entonces de llegar a ese conocimiento se va a dificultar y cómo voy a pasar de ser no tanto un beneficiario o usuario, sino un suscriptor? Y entonces, ¿cómo voy a pasar? Y ahí me gustaría traer esto al campo del arte. ¿Cómo voy a ser suscriptor de ciertos proyectos? Me encantaría pensar que Halim Badawi abre un Patreon y cobra por algunos de sus posteos en Facebook. Creo que le iría muy bien. Y creo que le iría muy bien si, por ejemplo, en sus posteos en Facebook empezara a traducir la manera en que comprende el campo artístico respecto, no sé, a su mirada de construcción de historia. Entonces, ¿qué pasaría si ahora se hace a través de Patreon este tipo de micromecenazgos y de patrocinios y de redes sociales uniéndolas? Entonces, ¿qué pasaría si yo empezara a cobrar por los contenidos que produzco porque considero que con ellos tengo influencia en el campo artístico? Y de hecho, eso yo lo traería un poco más hacia acá. ¿Qué pasaría si el campo artístico empezara a reaccionar a esa producción de contenidos? ¿Qué pasaría si un meme que yo publiqué en reemplazo determina el diseño de nuevas políticas públicas? ¿Cómo se va a relacionar esa producción de información con las entidades que llegan a ella o que deciden no llegar a ella? Entonces ahí aparece como ese nuevo mecenazgo es más el acompañante, el que está ahí y aporta su like, aporta su lectura, pues porque el número de vistas también genera un indicador de la popularidad de una publicación. Entonces, como a ese, ahora después yo paso a decirle, bueno, ahora que disfrutaste de mi conocimiento, dame tanto dinero para que disfrutes un contenido más en profundidad o más especializado. Entonces ahí yo veo el deseo, yo traduciría el deseo de Juan respecto a la necesidad y a la posibilidad de producir textos más sólidos, más pesados, más académicos, si se quiere utilizar esa expresión, como a esa posibilidad se le cobrara. Entonces, como, listo, ya viste mi meme, ahora quieres ver el PDF de mi reflexión, te cobro 5.000 pesos para que accedas a esto. ¿Y qué personas empezarían a llegar a eso? ¿Y cómo? Vuelvo a mi reflexión anterior, cómo ese tipo de distribución de información puede terminar reemplazando, y en ese sentido soy supremamente idealista y me encantaría ver ese experimento, cómo ese modelo de distribución de información puede reemplazar la formación universitaria. Porque en últimas esa información puede generar cualificación de productores visuales, de gestores y de intermediarios, sin necesidad de pasar por el rito medieval de inscripción, cátedra, 5 años de formación concentrados, tesis, titulación. ¿Cómo eso, esa nueva urgencia, va a llevar entonces a que el amateurismo vuelva a ser retomado? Digamos que ahí recuperaría también la manera en que Juan Obando hablaba de ese optimismo, sí, el tecnooptimismo de Internet a mediados de los 90, 2000, como hasta antes de las redes sociales. Pero por otro lado, yo creo que la pregunta que nos está como evadiendo y el gran elefante de esta conversación es el arte en sí. Sí. Y, y ahí me empiezan a sonar cosas muy interesantes, como digamos, sería muy bueno, no sé, hacer una entrevista con Juan Peláez, que ha hecho en los últimos años una carrera muy basada como en la especulación visual. Como que él crea ensamblajes en Photoshop, los hace circular primero como imágenes digitales. Sí. Luego ha habido el caso en obras de él que no han sido construidas sino 4 o 5 años después de haber sido ya diseminadas casi de forma viral, que fue, digamos, una de la última escultura que él hizo con el logo de Ecopetrol, que como meme / imagen / pedazo digital, ya había circulado muchísimo.
Guillermo, le estaba diciendo a Jaime que yo creo que a todos estamos de acuerdo o por lo menos en algún sentido, en algún nivel estamos de acuerdo con que el conocimiento sí se puede construir como bloques como de enarmatodos, ¿no? Y que teniendo un menú como el que uno tiene hoy en día en Internet, puede generar un tipo de diferentes tipos de recursos y de linajes pseudoacadémicos o de autoaprendizaje buenísimos en términos de el arte, la historia, la política, la filosofía, pero que la pregunta que nos sigue como evadiendo es ¿y el arte qué? Porque una Sí, cosa es el conocimiento, yo creo que otra cosa es el arte de nuevo. Yo creo que porque lo estamos viendo de una manera muy boomer y de pronto muy eh, muy anglosajona y neoliberal, pero entonces, ¿qué pasa con el momento del arte? O sea, el momento donde ocurre el arte, donde pasa el arte, todos esos espacios que en este momento digamos que están cerrados, ¿qué pasaría si de verdad no se vuelven a abrir en unos casos completamente apocalípticos? Y le decía a Guillermo, a Jaime que en ese sentido me parece muy interesante las formas que se venían enunciando de algunos artistas y que sería muy chévere, digamos, entrevistar a alguien como Juan Peláez, que era como un bache ahí, como de una zona gris buenísima, porque él era una persona un artista que en los últimos años su obra circulaba primero casi como en forma de imagen digital, meme viral, y una imagen casi no artística que tenía como unas características de casi que comerciales dentro de la imagen, como los posts que él ponía en Instagram hace ya mucho tiempo, 5 o 4 años, que parecían imágenes casi sacadas de Amazon, ¿no? Como sí, un producto, ¿no? Un fondo blanco, unos ensamblajes en Photoshop, pero que al ojo no entrenado parecían como fotos de esculturas. sí, Y pasaron años hasta que Juan terminaba haciendo algunas de esas obras y muchas de ellas no se hicieron tridimensionalmente o físicamente. Vivieron como imágenes que se reproducían y circulaban en Internet. Y a mí me parece que esos son, de nuevo, volvemos a esta idea de la infancia, de la circulación, de este tipo de circulación. Yo creo que es muy temprano para decir que hay un cierto tipo de triunfo en eso. Pero digamos, entre lo de Diz con su canal digital y lo que hace Juan Peláez, es interesante ver que sí se logra de alguna manera hacer un tipo de socialización a través de hashtags, a través de conexiones que no necesariamente vive como un que se comparte, sino Ujú. como una imagen que de alguna manera crea una ruptura y nos hace preguntarnos acerca de cómo vemos, porque ahorita el problema yo creo que va a ser para el arte es que ya estamos muy seguros y muy firmes y muy creyentes en nuestra visión. Como lo vi en Netflix, eso es así. sí, Y si alguien ve el documental de Hillary Clinton en Hulu, vaya a tratar de convencer a esa persona de que las cosas no fueron así. O sea, estos documentos van a pasar a reemplazar nuestro juicio. Y Ujú. entonces ya el filtro de la saturación visual va a ser muy difícil poner filtro. Y yo creo que ahí es donde el arte de alguna manera sí todavía tiene un lugar, es como donde empezar a romper un poco la ilusión de la pantalla y la ilusión de la experiencia, porque sí, yo puedo tener los cuantos miles de dólares que me va a costar las gafas estas de Microsoft y para poner 5 proyectores holográmicos en mi casa para ujú, tener a Marina Abramovich mientras mis invitados me oyen en una conversación de cámaras de Facebook, sí, pero ¿quién tiene acceso a ese tipo de tecnología? O sea, de nuevo se está restringiendo el acceso a la experiencia de una manera que esos mismos artistas de la generación de Marina Abramovic detestaban, que era como el arte podía pasar con una persona y una frase. O sea, yo creo que debería haber, estamos llamando a un renacimiento como el arte conceptual, pero de una manera que de verdad hable de lo que está pasando ahorita en el arte conceptual casado con una historia pasada, sino de verdad cuáles son los conceptos que rigen nuestra vida común hoy en día
y cómo hacer una disrupción en eso. Pues ahí, respecto a lo que menciona Juan, sí me gusta el llamado de atención respecto al desanglicizar esta lectura sobre la crisis del campo artístico y la producción de arte. Y ahí me llama la atención el hecho de que cuando yo empecé con la serie Aceleracionismo Sincero, como estos últimos textos que escribí sobre eso, lo que trataba de hacer era ver cómo artistas de la generación de Juan, sí, de la generación de Juan, porque más viejos no había, empezaban a relacionarse con la realidad, con el contexto sociohistórico, produciendo obras que fueran capaces de intercambiar sin ningún complejo diferentes medios y diferentes disposiciones visuales. En ese sentido estarían como en la condición postmedia, en lo intermedia, en lo transmedia, pero insisto, sin ningún complejo respecto a por qué teorizo esto y por qué lo hago, sino que utilizaban esas herramientas para poder construir narrativas que les fueran útiles en la transmisión de su idea. Y en ese sentido, veo que cuando reviso esos textos, veo que la gran carencia que tengo es el haber leído autores que teorizaran el fenómeno del arte post-internet. Y en ese sentido, lo que decía Juan ahorita sobre la necesidad la necesidad de hacer un énfasis para distinguir entre producción y distribución, lo veía respecto a la forma en que, por ejemplo, autores como Berkan, como Arti Berkan, hablan de la necesidad, de la necesidad de entender teóricamente las vanguardias de finales del 19, comienzos del 20 y después de 1968 como una lucha contra la hegemonía y la educación que producían los medios de comunicación y cómo ahí el arte podría intentar mostrar una nueva cosmovisión, una nueva forma de entender el mundo. Y en ese sentido, iba respecto al hecho de que la pregunta ahorita sí es cómo el artista ve, cómo el artista produce y cómo el artista asimila ese ver producir en un resultado de la ecuación es cómo distribuye. Y creo que hasta 2 años antes de la pandemia, muchos artistas lo estaban cuestionando. Ahora mismo se convirtió en una solución, en una necesidad urgente, y muchos artistas responden de manera asustada, como el pánico es lo que diría sus respuestas. Entonces creo que ahí en ese punto es, respecto a la producción de arte, creo que los artistas están tomándose su tiempo para entender el entorno en el que se encuentran y empezar a producir, a dar respuestas. Todavía no hablaría de producir contenidos y mucho menos de producir conocimiento. Creo que dentro de las personas jóvenes que estén teorizando sobre este proyecto van a ver como diferentes respuestas, diferenciadas generacionalmente, como las respuestas de los boomers con pánico, de los de generaciones X, utilizando su cinismo noventero para enfrentar la situación, de los millennials viendo que la cuestión es más llamar a la construcción de lazos sociales y de elementos de colaboración, por ejemplo, a través del uso de plataformas como esta. Entonces los centennials y los zoomers van a llegar a ver eso y van a decir, venga, ¿cómo evalúo las respuestas de estos sujetos ante esta situación? Y lo que va a encontrar, creo, son elementos diferenciales, donde sobre todo si hacen libros de historia respecto a este proceso, sobre todo va a primar la comedia. Van a ser soluciones chistosas en el sentido de la estupidez, de nuestra estupidez respondiendo en tiempo real a una problemática que no hemos contemplado. En ese punto, me gustaría llamar la atención respecto a la forma, respecto a un post que me presentaron anoche, donde Steven Guberek hablaba sobre una crisis económica que está enfrentando y cómo esa crisis llevaba a cuestionar los mecanismos que ofrecía el gobierno, un gobierno que pareciera estar recuperando la ideología del estado de bienestar, los mecanismos de financiación para rescatar empresas, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Entonces el señor Guberek lanzaba esa pregunta al público, era casi como un recomendaciones, como, ¿y ahora qué hago? Que ya que el banco me rechazó como opcionado un préstamo, y una de las primeras respuestas que obtiene, como él es un sujeto que ha venido siendo significativo en el campo artístico, una de las respuestas que obtiene es como, no hay Ministerio de Cultura, ¿sí vio? El Ministerio de Cultura es un asco. Al sujeto, a Guberek, le toca entonces abrir una especie de decir, momento, yo estoy hablando de una empresa, otra empresa que tengo, que está en crisis también, pero aprovecho para decir que la presencia de entidades como Arbo ha sido deleznable, es como un maldito asco.
Entonces, el establecer esas distinciones, el que cuando yo hable de crisis, de una vez se hable de la crisis del arte, o el que cuando yo hablo de la crisis de mi empresa, de una vez es mi empresa sobre arte, ahí esa distinción nosotros, esa sutileza no somos capaces de marcarla. Los sujetos que están inmersos en este tipo de contenidos dicen, ok, aquí está el Teo, aquí está hablando de verdad, aquí está hablando sobre esto, yo todavía no entro a opinar. Entonces, en ese punto, creo que una de las cosas que va a hacer el arte sí o sí es reconfigurar sus instituciones. Puede que se tomen alternativas de anarquismo decimonónico como el boicot. Entonces, puede pasar que en el caso de Arbo 2020 las galerías decidan no inscribirse y no pagar el reguero de plata que les cobran por su espaciecito en la feria. Pues primero porque esa feria ahorita está alojando enfermos, entonces uno no sabe cuánto dure el virus y uno no, pues no sé, a mí me encantaría ver coleccionistas envueltos en bolsas de basura, pero creo que esos coleccionistas no van a ir. Y por otro lado, el campo artístico ahí podría generarle entonces nuevas exigencias a instituciones como estas, que de manera acelerada y neoliberal habían cooptado la difusión y producción de arte, y ahora no saben responder. Ahora lo que responden es como una gallina decapitada, como que va corriendo a la loca y está diciendo instituciones abiertas, pero no da respuestas específicas ante el campo. Y en ese punto volvería otra vez a la generación más joven, donde vería como realmente puede que ni siquiera importe ARMO, puede que no importe la presencialidad, puede que más bien nos toque volver a pensar en términos de qué significa construir representación. Y ahí retorno entonces al texto de Bierkan, donde él decía que, pues, es que básicamente la distinción entre copia y original hoy en día no se puede efectuar. Uno puede detectar el origen de una imagen que circula en Internet y no por ello esa imagen deja de ser menos válida que la última versión que se haga de ella. Y que del subraya, cuando yo saco una representación fotográfica y la pongo en redes, qué pena, pero pongo mi imagen para distribución, reinterpretación, plagio, apropiación, etcétera. Deja de ser mía y pasa a ser de las personas que quieran usarla. Ahí aparece entonces una posibilidad idealista de, ahora puedo recuperar mi libertad creativa, pero por otro lado aparece la pregunta que era como esa llamada atención que hacía Juan respecto al hecho de, bueno, y entonces cuando Bratro me la cague un medio esto respecto, no sé, si es un chiste misógino, cuando ese sujeto la cague, entonces como Patreon va a llegar a decir, no, amigo, hasta acá y se te cayó tu micromecenazgo porque omitiste, violaste las normas comunitarias. Y ahí en ese punto, nomás para cerrar, creo que una de los resultados de esta crisis que se está dando incluso ahorita en tiempo real es que se están revaluando esas normas comunitarias entre integrantes del campo, nomás para ponerlo en nuestro contexto. Ya. Creo que ya unimos mucho, o sea, inclusive esta pregunta que hice al final era como para aterrizar unas cosas, porque ya se había, como decía Juan, también dado muchas pistas a lo largo de la conversación de todo esto, que yo también no creo mucho como en las futurizaciones, ¿no? Las predicciones, todo este tipo de cosas, veremos qué pasa, cada semana cambia todo, y, y bien, entonces muchas gracias, Guillermo, Juan. Vale, Jaime, vale, muchas Bueno, gracias. gracias a ambos. Tengan un buen día. Ok, gracias, Chao. Chao. chao.